Pues venga, vamos para adelante. No sé, Las Vegas, ¿os suena una esfera? ¿Esa esfera? ¿Habéis visto? U2. Que ahora con cada evento nos ponen allí unas cosas que yo lo estoy flipando. Joder, lo dudós que estabas... No sé dónde vamos a llegar, ¿eh? Hay que ir para allí, ¿no? Hay que ir. Nos vamos para allí. Bueno, Cualquier excusa es buena. ¿qué significa construir algo así? Aquí ¿dónde entran estas labores que asociamos a proyectos arquitectónicos, todos los cálculos que hay que hacer, todos esos planos, todo el trabajo que hay detrás? Pero, muy bien, ¿cómo entra la tecnología? Esta gente que de verdad es capaz de idear este tipo de proyectos, ¿cómo es capaz de fusionar la tecnología con todos sus conocimientos para crear cosas tan grandiosas como esta esfera en Las Vegas? Pues, ¿sabes lo curioso? A ver, pues mira, que hay gente que aquí, en España, en Zaragoza, está trabajando en esos proyectos y en muchos otros a nivel mundial y, por supuesto, nos van a venir aquí a contar un poquito cuál es su trabajo y cómo conjugan, por una parte, la parte tecnológica con lo que a ellos de verdad les gusta, que es centrarse en crear proyectos tan guays como estos. Así que, bueno, comenzamos con la keynote. Pues venga, demos la bienvenida a Manuel Gimeno y Adela Pérez. Manuel, director de Ingeniería Paramétrica, y Adela, responsable en Arquitectura Paramétrica en Saco Technologies, ambos. Así que, bienvenidos a TechFest 2024. Comenzamos la keynote. Vamos a ello. Muchas gracias. Pues buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a estas jornadas. Somos Adela, arquitecta, y Manuel, ingeniero, y os vamos a contar cómo dos empresas, Oboria y Saco, trabajan juntas para hacer proyectos únicos en el mundo. Antes de empezar, obviamente, queremos dar las gracias a toda la organización, a todos los que habéis venido hoy aquí para hacer que este evento tenga la repercusión que tiene. Muchísimas gracias a todo el mundo. Lo primero, una rapidísima presentación de ambas empresas. Si consigo pasar, perfecto, porque luego hablaremos más de ellas. Saco es una empresa de origen en Canadá, que también tiene una parte española, Saco Spain, que se dedica al diseño, fabricación, instalación y gestión de pantallas LED de gran formato. Pantallas LED tamaño fachada, tamaño edificio. Y Oboria es una empresa que nació en Zaragoza, que se dedica a trabajar en proyectos de ingeniería y de arquitectura desde el punto de vista de la programación, en lugar de como se hace tradicionalmente con planos y dibujos. Y cuando trabajan juntas, hacen proyectos como los que vamos a ver ahora. Bueno, probablemente os preguntaréis cómo acaban unos de Zaragoza haciendo este tipo de proyectos. En primer lugar, hemos tenido un poco de suerte. Hemos estado en el lugar adecuado, en el momento oportuno. En segundo lugar, la innovación. Si algo caracteriza a nuestro equipo, tanto al de Oboria como al de Saco, es que siempre intentamos ir un paso por delante. Cada vez que tenemos ya totalmente establecidas nuestras dinámicas, siempre buscamos la tecnología nueva, el qué se está moviendo, qué está pasando en el mundo, e intentamos ver cómo lo podemos adaptar a nuestro campo. Y por último, ir paso a paso. Al final aquí os vamos a enseñar algunos proyectos de los más representativos, pero antes que estos proyectos ha habido otros proyectos mucho más pequeños, ha habido proyectos que han salido, proyectos que no, y eso es lo que nos ha llevado, después de 10 años, a conseguir hacer, pues, por ejemplo, la esfera de Las Vegas. Nosotros empezamos hace 10 años, como decía, mi jefe y yo somos arquitectos los dos.
Él hacía gestión de proyectos, yo cuando empecé hacía delineación. Y bueno, empezamos a colaborar con Saco para ayudarles en la interlocución con los arquitectos. A partir de ahí, Saco vio que eso era algo que nos aportaba un valor diferencial con respecto a la competencia y nos fuimos consolidando desde Zaragoza como departamento de diseño, y esto nos permitió ir trabajando en proyectos cada vez más grandes y más emblemáticos. El formar parte de Saco nos daba la oportunidad de participar, por ejemplo, en algunos de los estadios del Mundial de Qatar 2022 o en algunos de los rascacielos más altos del mundo. Ya llega 2017 y en ese momento nos surge la oportunidad de trabajar con el Burj Khalifa, y es un proyecto que ganamos el concurso y en menos de 6 meses teníamos que tenerlo totalmente construido. Entonces, en esos plazos nos planteamos que necesitábamos usar herramientas nuevas. No podíamos trabajar de manera convencional porque no había tiempo ni medios para hacerlo. En 2018, fruto de la experiencia adquirida, ya nace Oboria Digital, que es la empresa que se dedica más concretamente a la programación. Ahí pasamos ya a ser un equipo de 10 personas. Se crean nuestros propios programitas, se empieza a trabajar en otro tipo de proyectos ya más de ámbito informático y culminamos entre 2020 y 2023 con distintos proyectos, como pueden ser Tarabul o la Esfera de Las Vegas, que posteriormente os explicaremos, en los que ya tenemos el equipo actual, que somos unas 20 personas. Y claro, ¿qué es lo que hace que Saco y Oboria, digamos, hagan proyectos únicos en el mundo? Porque hay muchas empresas que hacen pantallas en todos los lugares. Hay muchas empresas que trabajan en programación, ingeniería y arquitectura. Al final, digamos que lo que nos hace únicos es la innovación. Como ha comentado antes Adela, tanto en el qué hacemos como en el cómo, que son dos partes muy diferenciadas que lleva cada empresa. El qué es Saco. ¿Qué hacemos? Pantallas, nuevas pantallas. Saco allá por el 89 diseñó la primera pantalla LED. Desde entonces ha sido siempre punta de lanza en la tecnología. La primera pantalla de Times Square, la primera pantalla para un gran concierto, como fue U2, primera gran pantalla en un crucero, primera pantalla transparente, porque al final, aunque tú inventes algo, todos sabemos que en 6 meses hay alguien más que lo va a hacer. La filosofía siempre ha sido ir un paso por delante. Y Saco se dedica a diseñar ya las pantallas que van a existir de aquí a 3 años. Mientras que Oboria innova en el cómo. Ya no innova en el qué vamos a hacer, eso es parte de Saco, nuevas pantallas, sino el cómo lo hacemos. La arquitectura, la ingeniería muchas veces se ha trabajado de forma tradicional. Muchos planos, muchos documentos, todo a mano. Oboria lo que hace es integrarlo todo en un solo modelo digital, en datos, y trabajar todo absolutamente desde el dato. De forma que todo el proyecto está unificado y se controla de forma automática la mayoría de los procesos. Este proceso de trabajo se divide en 4 grandes campos, que son toda la parte arquitectónica, el mapeado, que es el pasar de una imagen en 2D a la pantalla sobre el edificio que está en 3D, la parte de ingeniería y la gestión integral del proyecto. Vamos a mostrar ahora 4 proyectos que son característicos de cada una de estas partes para que entendáis un poco mejor cómo trabajamos, qué hacemos y que veáis qué tenemos por el mundo. En primer lugar, como os comentaba antes, el primer proyecto en el que empezamos a implantar este tipo de tecnología fue en el proyecto del Burj Khalifa en Dubái. Para los que no lo conozcáis, es el edificio más alto del mundo. Tiene 830 metros y bueno, pues en él a día de hoy tenemos 30 kilómetros de luces, 200 kilómetros de cables. Es un edificio de dimensiones estratosféricas. En el Burj Khalifa, ¿qué hicimos? Al final, un proyecto como este consta de 3 partes: la parte de diseño, la parte de instalación y la parte de puesta en funcionamiento. Pues bueno, aquí decidimos que la parte de diseño, como os comentaba, a finales de junio estábamos yendo a Dubái por primera vez a ver el edificio y a ver cómo podíamos implantar nuestro sistema. Durante los meses de julio y agosto diseñamos todo lo que se iba a implantar en el edificio y para ello fue cuando dijimos que, bueno, que o utilizábamos herramientas digitales o no íbamos a ser capaces, entre 5 que estábamos en ese momento, de poner eso en funcionamiento en 6 meses.
Así que en julio y agosto empezamos a utilizar pues, las distintas herramientas de diseño paramétrico de manera muy rudimentaria para convertir la geometría en bases de datos. Una vez que teníamos esas bases de datos, íbamos tirando de ellas para el resto de etapas del proyecto, pero todavía no teníamos un proceso totalmente desarrollado, sino que creamos alguna aplicacioncita web muy sencilla, rellenábamos PDFs de manera automatizada, pero todo de manera muy rudimentaria. Ya en la puesta en obra, al final, se tiró de todos esos datos, de toda esa base de datos, y eso simplificó mucho el día a día, porque tenía muchos condicionantes. Este edificio, al final, bueno, pues he puesto unas imágenes porque solo había un ascensor para subir todas las luces, los 30 kilómetros de luces que teníamos que subir, que sacábamos por una ventana para que luego unos especialistas de acceso a la altura pudiesen instalarlos, con lo cual son proyectos que tienen una complejidad luego técnica de física que no podemos tampoco dejar de lado. Y por último, la última parte de este proyecto era hacer que todas las luces funcionasen. Cada uno de los LEDs que hay en esos 30 kilómetros de luces estuviesen en el lugar adecuado y les llegase el contenido apropiado. Tenemos 2.500 cadenas de LED. Esto, pues durante los meses de noviembre y diciembre, estuvimos yendo cada noche al edificio a ver si las cosas que estábamos probando, que estábamos programando de manera manual en Excel, iban saliendo y iban funcionando, y cada cosa se controlaba como se tenía que controlar. Como obviamente eso no era muy productivo, empezamos y dimos nuestro siguiente paso. El siguiente paso fue el mapa UV, es decir, convertir las geometrías 3D en geometrías 2D, en una superficie, el desplegado de esa geometría 3D sobre una superficie plana. En este caso, el proyecto que estamos viendo es Sophie Stadium en Los Ángeles. Es un proyecto, es una cubierta de un edificio, que bueno, probablemente os preguntéis que para qué quieren luces en la cubierta de un edificio. Son americanos, les gusta pasear un cepelín mientras están aquí jugando al fútbol, y a la vez se lo proyectan a los que están dentro. Entonces, todas estas luces, en este caso son luminarias puntuales, y nosotros lo que hicimos en este proyecto nuevo por primera vez fue traspasarlas a un mapa UV de manera automatizada. El proceso en este caso es muy sencillo porque es casi inmediato. La imagen 3D y la 2D son casi iguales. Lo que pasa que, gracias a este proyecto, empezamos a crear unos procesos y a saber qué tipos de ficheros necesitábamos, cómo generar un OBJ de cero, que es un tipo de archivo de 3D. Y todo esto es lo que posteriormente nos ha ido ayudando a llegar a hacer proyectos como la esfera o como algún otro que vamos a ver a continuación de manera mucho más eficiente. Bueno, llegaba un punto que ya teníamos toda la arquitectura y el mapeado completamente programado. Además, tiene sentido porque la arquitectura define la geometría y la geometría define el mapeado. Pero en la parte de ingeniería todavía se hacía a mano, porque en los proyectos no había que diseñar más que unos pocos amarres, unas pocas piezas. Hasta que llegó el estadio del Fútbol Club Cincinnati. Es un estadio cuya fachada es completamente una pantalla, como vemos en la imagen. La pantalla está formada por tiras verticales de luz que se van adaptando a la geometría de esa piel del edificio. Se trata de unas piezas, unas costillas de aluminio, que en su lomo, en su parte exterior, tienen las luminarias, que son pequeñas luminarias de 30 centímetros o de 50 centímetros, y se van colocando como un puzzle hasta que se rellena toda la longitud necesaria a iluminar. Aquí vemos el detalle de cómo son estas costillas, con distintas formas, distintos tamaños. Y ahora no os asustéis, un pequeño plano de mecánica. Esto es una de esas costillas, solamente dibujada, la parte de aluminio. A partir de aquí hay que colocar las luces encima. Todos los datos, medidas por dónde entra cada cable. Acabamos con este plano. Cada punto que se ve ahí es un dato que es único de este plano, característico. El problema es que no había que hacer solo este. Había que hacer este que solo tiene luces abajo, este que tiene forma de gancho, este que es una C que solo tiene luces arriba, así hasta 300 planos. 300 planos que cada uno de ellos hay que calcular qué luces van, dónde van, qué cables, como una mañana cada plano. Son 300. Y además, los clientes de arquitectura tienen la sana costumbre de que cuando le presentan los planos se les ocurre que quieren cambiar algo. Porque no les gusta, porque a su diseñador le apetece ahora que las luces vayan un poco más abajo, y hay que repetirlo. De este proyecto hicimos unos 10 o 12 juegos de planos. Era imposible
hacer 300 planos, cada uno nos costaba una mañana hacerlos 10 veces. Así que se programó todo absolutamente. Se hizo una primera capa de un programa que calculaba, le metíamos la geometría, que nos la pasaban las compañeras de arquitectura, y calculaba qué luces iban, en qué posición, a qué distancia, cables. Teníamos todo el proyecto en datos. Una segunda capa generaba el modelo 3D de todas estas costillas con sus luminarias, y una tercera capa es la que generaba los planos. De forma que, ante cada ataque de cambios del cliente, cambiábamos unas pocas líneas de código, le dábamos al play, nos íbamos a dormir y por la mañana estaba todo absolutamente generado. Y finalmente llegamos a Las Vegas. Las Vegas es un proyecto que es tan colosal que no es como hasta ahora que lo hacíamos digital para ganar tiempo. Este proyecto o se hacía de forma programática o era imposible abordarlo. Hablamos de un edificio para espectáculos, una fachada exterior de unos 150 metros de diámetro, que es una pantalla envolvente, la pantalla más grande del mundo. Una pantalla interior, creo que son unos 110-120 metros de diámetro, la pantalla con mayor resolución del mundo. Aquí conseguimos que la gente pague $1000 por ir a ver a U2 y se pegue el concierto grabando el techo, que es una cosa maravillosa. Al pobre Bono no lo miraba nadie. Números muy grandes para que veáis la magnitud de este proyecto. Caben unas 20.000 personas, dependiendo un poco de la configuración de los asientos. 15.000 metros cuadrados de la pantalla. La plaza que hay aquí en la entrada son unos 10.000. La plaza mayor de Madrid son 11.000 metros cuadrados. La pantalla es mayor que esa superficie. El exterior, nos vamos ya a 53.000 metros cuadrados, se ve durante el día. Las Vegas, julio, 2 del mediodía, nuestra pantalla puede con ello. Se hicieron más de 15.000 planos. De nuevo, muchos de ellos hubo que repetirlos. Hay más de 500 kilómetros de cables, en cientos de variantes de cables, cortos, largos, gruesos, datos, potencia, más de 75 millones de LEDs. Y todos y cada uno de esos LEDs están en el modelo de datos con sus coordenadas, sus datos, absolutamente con toda la información necesaria. Este proyecto, como hemos dicho, se hizo desde el inicio de forma programática, en todas sus fases, empezando por el prediseño. Los proyectos que hemos visto hasta ahora estaban ya construidos, había una geometría y adaptábamos la pantalla. En este caso, ni siquiera la había. Se sabía que era una esfera, se sabía el diámetro, pero para hacer una esfera con pantallas planas se puede hacer de muchísimas formas, infinidad. Pues ya se empezó directamente con algoritmos genéticos haciendo un cálculo para optimizar esta distribución de piezas planas en la pantalla. Y con esto se salió ya con una base de datos geométrica, dónde acababa cada pantalla, sus 4 esquinas y dónde estaba cada uno de los LEDs, tanto del interior como del exterior. Después, todo el trabajo de diseño de arquitectura e ingeniería. ¿Vale? Sabemos que queremos colocar 75 millones de LEDs y el punto en el que va cada uno. ¿Y eso cómo se hace? Hay que diseñar luminarias, cómo enganchamos las luminarias, paneles, un trabajo de arquitectura e ingeniería, todo basado en el mismo modelo de datos inicial. Lo siguiente es la fabricación. A pesar de que se fabricó en Canadá, toda la fabricación se gestionó desde Zaragoza. Se hizo un programa que simplemente introducían qué habían fabricado hasta el momento y la fecha, se cruzaba con el calendario y les decía hasta dónde estaba la última tuerca en su almacén, dónde tenían que ir a coger las piezas, cómo las ensamblaban. Directamente se programaba con sus impresoras para que desde el programa directamente les saliese todo impreso, la logística, los planos en cada palet, dónde iban las piezas, un folio que imprimían y lo pegaban, también se había diseñado desde Zaragoza, todo de forma completamente automática. La instalación os podéis imaginar que hay que colocar unos paneles de 5 metros por 5 metros, colgarlos a 100 metros, con una grúa, a la vez unos tíos allí colgados con el casco sujetando, una fiesta. Todo ello, toda la documentación, lo mismo, se generó a partir del primer prediseño, de esa base de datos. El mapeado, que era muy importante en este caso porque no solo hablamos de que un vídeo en planos se traslade a una esfera, sino que al final cuando se fabrica hay tolerancias. Todos sabemos que aunque en el plano ponga unas medidas, al final cuando se instala hay unas pequeñas tolerancias. Y con las pantallas pasa una cosa. Si tenemos 2 paneles
que están ligeramente más separados de lo que tendrían que estar, la unión, la costura, se ve más oscura, porque hay menos potencia de luz. Y al contrario, si están más juntos, se va a ver una costura más brillante. En este caso, el equipo de Adela, con el mapeo, lo encendían, nos mandaban las fotos, desde Zaragoza se detectaba dónde estaban esas costuras y se corrige la señal de vídeo para que esas zonas brillen más o brillen menos para compensar los errores en el ensamblaje y en el montaje. E incluso el mantenimiento. El mantenimiento se hizo una aplicación porque, claro, te colocas allí un escenario como este, pero de 100 metros, ves allí que falla una luz y, vale, ¿y esa luz cuál es? ¿Dónde está? ¿En qué piso? ¿Por dónde se accede? Al final hay una aplicación que la llevan en una tableta conectada a Internet y pueden detectar cuál es, qué modelo de pieza para poder ir al almacén, cogerlo e intercambiarlo sin perder tiempo. Es un trabajo integral inmenso que no hubiera sido posible hacerlo de otra forma que programando hacerlo todo de forma automática. Total, para mostrar smileys en Las Vegas, pero bueno, a mí me vale la pena. Bueno, y antes de acabar, nos gustaría daros, como aquí creemos que hay bastantes estudiantes, gente que estáis empezando vuestras carreras laborales, aunque aquí Manuel y yo tampoco seamos muy mayores, pero ya llevamos unos años de experiencia laboral, algunos consejos de cosas que creemos que no hay que hacer y que sí hay que hacer en el mundo en el que vivimos ahora mismo. Por un lado, no tener miedo a los retos, no tener miedo a un proyecto, por muy grande que sea, por muy desorbitado que parezca, al final, si tenéis las capacidades y las habilidades, vais a poder sacarlo adelante. En segundo lugar, nunca pensar que el tiempo es perdido. Eso a los amigos ingenieros les cuesta un poco más, los que trabajamos en arquitectura y seguramente los que programáis, los que sois informáticos, también lo entendéis perfectamente. El cliente un día quiere las cosas blancas, al día siguiente las quiere negras y al siguiente amarillas. Y tú tienes que estar lo mejor preparado posible para adaptarte. Y aunque tengas que rehacer el trabajo 5 veces, pues bueno, pues todo es proceso, todo es aprendizaje y todo eso hace que el siguiente proyecto lo hagas mejor, más rápido y tengas todos los cambios mucho más previstos. Y por último, no quedar separado, que no os pase como le pasó a Nokia, que el mundo no vaya más rápido que vosotros. El mundo en el que vivimos está permanentemente cambiando, hay que intentar ir siempre un paso por delante. Y en segundo lugar, para concluir, ¿qué sí hay que hacer? Pues primero, nosotros creemos mucho en las habilidades de nuestro equipo. Yo creo que casi todos, cuando contratamos gente, cuando buscamos personas para formar parte del equipo, siempre nos fijamos más en las habilidades que en los conocimientos. Los conocimientos son importantes porque te dan agilidad, te dan experiencia, pero lo que nos distingue a unos de otros y lo que distingue la manera de hacer las cosas al final son las habilidades, la capacidad de aprender, la capacidad de innovar, de estar en constante renovación. En segundo lugar, la innovación. Vuelvo a insistir en ello. El saber qué es lo que se está moviendo. En tu campo o en otros campos. Da igual, estar en el mundo, saber qué es lo que pasa y estar a la vanguardia de la tecnología, de los distintos programas y de lo que corresponda en cada momento. Y por último, aprovechar todas las oportunidades que os lleguen. A veces hay cosas, pues, a ver, al final cuando nos llega una esfera, nos ponemos a decir en la oficina en coña que desde nuestra oficina se ve el pilar. Y ahí, entre risas, decíamos, es que cabe el pilar dentro de la esfera. Es que está fuera de escala, es que nosotros no podemos entenderlo porque al final es otra cultura, es una ciudad muy particular. Bueno, pues todo eso nos ha llevado hasta aquí, entonces no está mal siempre abrirse a lo que te propongan. Y bueno, esto es todo lo que os queríamos contar. Si tenéis alguna duda, ahora estamos abiertos a preguntas y luego estaremos en el coffee break, también estaremos por ahí si alguien quiere preguntarnos alguna cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Un regalito de parte de la organización. Muchas gracias. De TechFit. Que nosotros aún no tenemos. Muchísimas gracias por todo vuestro trabajo. Y nada, continuamos. Mil gracias. Gracias.